En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Elkin Gaviria. Él es psicólogo de profesión, psicólogo, y también es experto en teoterapia. En esta Semana Santa y en esta Semana Mayor, pues qué bueno poder estar rodeado de expertos en temas de la sociedad, del comportamiento del individuo. ¿Qué acostumbramos a hacer en Semana Santa? Pues es evidente que la Semana Santa es uno de los momentos más importantes para el catolicismo y el cristianismo sobre todo, y esto reúne ciertos eventos. Se ven las iglesias llenas de personas que creen en que Jesús en efecto es el Hijo de Dios y que es el Salvador, el Mesías. Pero también hay otra tendencia, otra corriente muy fuerte de personas que aprovechan este tiempo y lo dicen parranda santa porque se dedican es a pasear, a vacacionar, pues no parece que Dios no tiene el espacio importante en su vida. Por eso vamos a analizar estos dos extremos de la sociedad. Elkin Gaviria, bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. John Didier, muy buenas para todos los oyentes y los televidentes. Es un gusto poderles saludar. Bueno, ¿celebra la Semana Santa usted? Yo la conmemoro y la celebro. Celebro la Semana Santa en la medida que puedo celebrar la obra victoriosa de Cristo en la cruz, que para mí pues es una victoria y las victorias se celebran, pero pues en términos generales, más que celebrar, más que conmemorar, es el poder vivir este momento, este espacio como, pues, como lo que está llamado a ser, que es un momento importante de reflexión. Bueno, usted es experto y especialista en doble condición, teoterapista, que es el tratamiento de Dios para el hombre a nivel espiritual, con base en la palabra de Dios, y también como psicólogo experto en el comportamiento del individuo, el ser humano. Cada vez hay menos corriente, cada vez tiene menos fuerza la conmemoración o sobre todo esa relación de Dios con el hombre. Sí, cada vez el hombre hace más evidente la distancia que ha puesto entre él y Dios, y creo que precisamente lo que vemos hoy en Semana Santa es una muestra de ello, que las personas pues han antepuesto intereses personales, de disfrute, de vacaciones, antes que pues vivir este momento como para lo que fue diseñado. Sin embargo, pues yo pienso que más que esta semana es que es la actitud permanente del hombre de hoy, ¿no? Hacer a un lado a Dios y hacerse cargo de sí mismo, que es algo que yo valoro, que el ser humano decida hacerse cargo de sí mismo, pero a la vez desde un, desde un egoísmo, diría yo, porque no, no ha tenido en cuenta lo que Dios ha querido, pues, para el hombre desde Sí, estamos, entonces, sí, creo que es evidente. sí, estamos con Elkin Gaviria, teoterapista y psicólogo. Cuando usted dice que es importante que el hombre se haga cargo de sí mismo, ¿a qué se refiere? ¿Acaso cuando está con Dios no se hace cargo a sí mismo? Eh, sí, desde la perspectiva de que ha tomado la decisión de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Dios le tiene para él. Ha tomado la decisión porque es una decisión personal. Sin embargo, el hombre cree haberse hecho cargo de sí mismo y ser muy independiente, como lo que vemos hoy en el ser humano. Sin embargo, la inmadurez del hombre también se hace evidente en la manera como lleva la vida familiar, la vida empresarial, la vida social. Se hace evidente también cómo el hombre ni siquiera eso ha podido, hacerse cargo de sí mismo, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus decisiones. Tiene una tendencia a culpar siempre a las demás personas de las cosas que ocurren, y eso pues es una muestra de inmadurez al no ser capaz de asumir sus propias responsabilidades. Hacerse cargo de mí mismo
es no querer encontrar culpables en todo, sino asumir, bueno, yo tuve la responsabilidad, la culpa. Así es buscar la responsabilidad, entendiendo que, pues que ese es mi rol como ser humano. En la medida que puedo, que voy creciendo, que me voy haciendo adulto, pues voy adquiriendo madurez. Y la madurez necesariamente es eso, valerme por mí mismo y desde allí tomar las decisiones que, que me llevan a no, a no responsabilizar a los demás de las cosas que pasan. Esa pues es la madurez humana. ¿Hasta dónde la cultura, las tendencias, la idiosincrasia, pues tiene relación con el comportamiento del hombre? De pronto antes veíamos más a una población que era mucho más pequeña, pero más devota a Dios. Era muy escaso ver a alguien que no creyera a Dios, en Dios o que no se congregara. Ahora es más raro ver el que se congregue que el que no se congregue. Esas tendencias, esa mentalidad de que todo el mundo quiere ir para el mismo lado, ¿cómo funcionan? Pues John Didier, la verdad es que, digamos, a mi modo de ver, la gente quizás antes era, cuando tú dices más devota, yo diría era más religiosa, ¿sí? Era más evidente la religiosidad que reinaba en la sociedad, pero incluso en los tiempos de antes, donde la gente, entre comillas, era más devota, igual tampoco era que disfrutasen una relación personal con Dios, porque pues hace más de 2000 años que Cristo murió en la cruz y sin embargo el hombre sigue pareciendo que no entiende las palabras como dice el himno nacional de nuestra amada Colombia, las palabras del que murió en la cruz. Pareciera que sigue sin entender esas palabras. Entonces, eh, antes habían muchos agüeros, muchas creencias que no están basadas en la palabra de Dios, sino más en supersticiones. Mm. Pero hoy por hoy, que el hombre pareciera ser, entre comillas, también menos religioso, más científico. Igual, vemos hoy en día también tendencias donde los jóvenes le achacan sus estados emocionales a la luna, por ejemplo, o a los astros, a la posición de los astros. Entonces, pues yo la verdad diría que es una sociedad menos religiosa, pero igual no ha entendido lo que es una relación personal con Dios. Bueno, entonces como ahí hay una confusión según usted lo que están planteando, porque uno creería que el buscar a Dios, el ser devoto, el ir a misa, el participar de los eventos de Semana Santa, de pronto uno dice, no, esta persona tiene una relación con Dios. ¿Qué diferencia hay entre tener una relación con Dios a ser una persona religiosa? Y eso me daría a entender que ser religioso es malo, que no es que sea tan bueno. Sí, John Didier, en la medida que la religión viene de afuera, para mí pues todas las religiones tienen la misma, eh, yo diría la misma postura, y es que intentan decirle al hombre cuál es el método para poder acercarse a Dios. Todas las religiones, cualquiera que sea ella, respetando pues sus diferencias, todas en esencia le quieren decir al hombre qué tiene que hacer para llegar a Dios. Y eso pues es algo que es desde afuera, que es exógeno, mientras que cuando hablamos de una relación personal es algo que viene de adentro, precisamente de una decisión personal en la que yo tomo la decisión de creer de lo que Dios ha hecho por mí. Y es algo que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, entendiendo precisamente que yo no puedo hacer nada por mis propios medios para acercarme a Dios, que fue necesario que Dios viniese al hombre a través de Jesucristo. Y desde ahí yo pienso que todas las religiones en ese sentido pues están completamente equivocadas, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por sus propios medios para acercarse a Dios, si no es a través de Jesucristo. Entonces, religiosidad es cuando yo fundamento mi relación con Dios en tradiciones, en hábitos, en costumbres. Cuando yo fundamento mi relación con Dios en tradiciones, incluso en conductas o en hábitos, creyendo que esa conducta o ese hábito es lo que me
me lleva a comunicarme con Dios y no, porque no hay nada que pueda el hombre hacer por sí mismo para acercarse a Dios. Eh, la palabra de Dios pues es muy clara en ese sentido, ¿sí? Cuando un pasaje que es muy conocido dentro del mundo cristiano, que es el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, precisamente es individual, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un ejercicio completamente individual en la medida que yo decido creerle a Dios y me acerco a Él de manera personal, sin ningún tipo de requerimiento externo, que en estos días, leyendo la Biblia y los Evangelios, leía precisamente eso, de, digamos, un reproche que Jesús le hacía a los fariseos de aquella época, porque ellos le imponían cargas a la gente, diciéndole las cosas que tenían que hacer. Era la religión de la época. Mm, Y el Señor Jesús les decía, a ustedes le ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. ujú. Por eso es muy sorprendente las palabras de Jesús cuando dice, eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque la propuesta de Jesús es una propuesta de intercambio, es una propuesta personal. Dame tus cargas y lleva la mía. Y eso es un ejercicio de interacción personal. Y eso es lo que a mí me apasiona de Cristo y de Jesús. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero encuentran un obstáculo que es en en las instituciones, en la iglesia, que incluso ha perdido credibilidad. ¿Puede uno desarrollar una relación con Dios sin tener que acudir a la iglesia? Claro que sí, la relación parte no de la institución, sino de la decisión de acercarme a Dios. Después de lo que yo creo que Cristo hizo por mí, acepto la obra de Cristo en la cruz. Entonces, yo comienzo a través de la palabra de Dios a conocer quién es Dios. Y en esa medida, pues yo decido quizás compartir con otras personas que están en esa misma sintonía de querer aprender más de la palabra de Dios. Pero sí creo que las instituciones muchas veces se convierten en obstáculo para el hombre, eh, no solo porque le pongan trabas, sino porque también le hacen creer a las personas que por el hecho de ir y de sentarse en una reunión o en un culto, pues ya lo hicieron y cumplieron, pero nunca van a leer la Biblia, no tienen esa disposición personal a saber qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí, qué es lo que me quiere hablar a mí. Entonces sí, creería yo que parte de una decisión personal. Bueno, siempre se dice que buena parte de sacar una sociedad adelante tiene que ver con el nivel de enseñanza y de educación que se le imparta desde que nacen. Por eso incluso uno ve jóvenes dispuestos a forrarse en explosivos porque desde pequeños fueron adiestrados y fueron enseñados en que eso era muy importante hacerlo. Pero entonces uno tiene una juventud que le da pereza leer la palabra y usted habla de leer la palabra de Dios. ¿Cómo hace uno para motivar a que un joven disfrute leer la palabra de Dios? Que eso lo lleva posteriormente a creer en Dios, a desarrollar una fe y a tener una relación con Dios. Se le cerró el micrófono, se le cerró el micrófono, Te decía John Didier que qué pena que pasó un avión. eh, sí, y no te escuché exactamente, te alcancé a escuchar cuando decías que desde niños los educan en la sociedad y que se forran en antiexplosivos, hasta ahí te escuché. Así que es evidente y se dice que para lograr cambios en una sociedad se deben enseñar a los niños desde muy pequeños y que prueba de ello es que uno ve sociedades que le enseñan a los niños a que se pueden forrar en explosivos y van y ofrecen su vida creyendo que eso es muy bueno. Que cómo hacemos con los jóvenes de acá que le tienen pereza a leer la Biblia. Usted dice que es muy importante leer la Biblia y es importante leerla porque se puede de esa manera desarrollar una fe y se puede tener una relación personal con Dios, como usted lo está sugiriendo en esta nota, que es importante. ¿Cómo lograr uno que esos jóvenes disfruten la lectura de la palabra? Pues John Didier, precisamente tú has tocado un punto
que es para mí lo clave y es lo que transforma el mundo, que es la educación. Y creo que precisamente Jesús fue un maestro singular que vino precisamente a enseñarnos esa manera de relacionarnos con Dios y a romper el paradigma de la época, pues, donde la gente era muy cuadriculada y el Señor rompía esos paradigmas y por eso llegaron a expresar que no había hombre que hubiera hablado como Él. Entonces, la educación es necesaria para poder transformar comunidades, sociedades, pero la educación antes de transformar afuera me transforma adentro. La palabra de Dios, pues por supuesto es vida y transforma mi vida, pero la lectura en sí misma transforma la vida de una persona que lee es una persona que puede desarrollar una capacidad analítica, una capacidad de raciocinio que también lo puede llevar a comprender el mundo, porque es lo que el hombre no hace, ¿no? No reflexiona, no mira más allá de, está distraído quizás, diría yo, el hombre de hoy y no ha reflexionado en lo que una persona que quizás ha leído, se ha educado, pudiera llegar a comprender acerca de la guerra, a comprender acerca del comportamiento humano, a comprender acerca de la familia. Creo que nos hace falta muchísima educación y parte precisamente del ejemplo. Si yo quiero que un niño aprenda a leer, pues tiene que verme leer, ¿sí? Si no me ve hacerlo, pues difícilmente va a querer hacerlo. Y somos una sociedad poco lectora, somos una sociedad que más le gusta la religiosidad, ¿sí? Es preferible tener la costumbre de hacer tal cosa y creer que con eso ya le cumplí a Dios. Pero sí es una gran responsabilidad la que tenemos los adultos y los que somos padres de familia de educar a nuestros hijos con el ejemplo, enseñándoles el valor de la educación, el valor de aprender a pensar, de aprender a leer, de ir y de no solamente traducir las palabras de lo que llamamos aprender a leer, sino aprender a leer el mundo, aprender a leer no solo las letras, sino aprender a leer el comportamiento humano, aprender a leer los acontecimientos, como lo que ocurrió hace Sí, señor, ¿hace cuánto? 2 años, el COVID, la pandemia. Así, esa fue una época muy difícil, la del COVID, en la que hubo que aislar la sociedad completa. Se le cortó un momento la señal, pero ya lo tenemos nuevamente, Elkin Gaviria. Hablaba Qué usted del pena, COVID. John Didier, Sí, que que aprender a leer los acontecimientos como lo ujú, que ocurrió, como el COVID, exacto. aprender a leer lo que fue la pandemia, las implicaciones de ella, aprender a leer lo que está ocurriendo con el medio ambiente, aprender a leer lo que ocurre en el mundo, aprender a leer los comportamientos humanos, aprender a leer las emociones de las personas con las que convivo. Entonces, y todo eso parte precisamente por un proceso educativo. Si yo no ejercito mi mente, pues no voy a lograr comprender muchas cosas que ocurren a mi alrededor. Bueno, usted es un especialista en el comportamiento humano de la persona, el individuo. Una persona siempre quiere ser feliz y de hecho somos hechos, según se dice, para ser seres sociables, no para estar aislados. Pero quizás, y eso lo puede usted corroborar con cifras actuales, la soledad en la que se encuentra cada vida es muy difícil. La salud mental hoy por hoy es una de las situaciones más delicadas que dejó incluso la pandemia. Las personas se sienten solas, las personas pierden pasión por vivir, se aumentan los suicidios. ¿Yo cómo hago para ser feliz? Bueno, lo primero sería revisar qué concepto tengo yo de la felicidad, porque pues todo el mundo ofrece un concepto de felicidad. Los comerciales, el mundo del consumo me ofrece lo que es una felicidad. Una bebida, por ejemplo, puede llegar a venderse como felicidad. El estar en un lugar puede llegar a venderse como felicidad. Entonces tendría que repasarse el concepto de lo que es felicidad, ¿sí? Porque pues la felicidad va más allá
lo que normalmente la gente suele creer que es una vida sin problemas, una vida sin sufrimiento, una vida donde no hayan adversidades. Entonces, eso es ser feliz. Y resulta que pues la felicidad implica, primero que todo, una actitud de la manera como yo quiero asumir las cosas, como yo vivo las cosas, y yo puedo decidir ser feliz en medio de las diferentes situaciones que vivo. Pero eso también me debe llevar a ser responsable de las decisiones que tomo, sabiendo que toda decisión también tiene una consecuencia. Entonces, ser feliz también es estar en paz con uno mismo, sabiendo que ha tomado decisiones y que esas decisiones han traído consecuencias a la vida de uno. Por eso insisto nuevamente en lo importante que es el tomarse un tiempo para escuchar el planteamiento de Dios, el planteamiento que Dios tiene para nuestras vidas y desde allí entender el ofrecimiento que Dios tiene para nosotros y la felicidad que Él tiene para nuestras vidas, que es lo que Él nos ofrece, una vida con sentido y con felicidad. Pero fíjese usted que a veces lo que más seduce a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que es lo que estamos tratando de que, o pues estamos intentando analizar para que se logren formar en los caminos de Dios, se sienten más seducidos es por la rumba, por el licor, por el sexo, por las drogas. ¿Cómo evitar que un joven prefiera congregarse y tenga lectura de la palabra, a que deje de estar reunido con sus amigos que le ofrecen a lo mejor algo, cosas más seductoras? Eh, Pienso, John Didier, que tiene que ver con aprender a inspirar, ¿no? Con que nuestra vida pueda inspirar a nuestros hijos. Mm. Y creo que la gran responsabilidad de lo que tú narras recae sobre los padres de familia, sobre el cristiano adulto de hoy que, que ha decidido creer en Cristo y sigue una vida cristiana, pero, pero pareciera que fuera de labios para afuera, porque en la esencia no manifiesta esa felicidad que dice, entre comillas, tener. Entonces el hijo que ve a su papá, a su mamá, que no seguramente lo ve con una vida religiosa, una vida devota aparentemente, pero no le inspira aventura, ¿sí? La vida cristiana puede llegar a ser para muchos jóvenes aburrida, porque pues de alguna manera sus padres sin querer le han transmitido una vida así, sin aventura. Y la aventura está en eso que tú narrabas, en el alcohol, en la rumba, ¿sí? Pero pues nada más, digamos, en términos míos, nada más extraordinario, nada más de aventura que precisamente creerle y aceptar los desafíos de Dios para nuestras vidas, que sobrepasan incluso los pensamientos de uno mismo, rompen todos los límites de uno, porque el Señor lo lleva a uno más allá de lo que uno ha podido imaginar. Entonces creo que es gran responsabilidad de nosotros los adultos que no estamos siendo quizás una fuente de inspiración para nuestros hijos. Pero de pronto los padres dicen, no, pues nosotros estamos haciendo la tarea, estamos dando ejemplo y les estamos enseñando. Pero a veces dicen eso, dicen los padres, nosotros les enseñamos valores y principios, les enseñamos a ser honestos, trabajadores, a no decir mentiras, pero es que en el colegio y los amigos como que hacen también su tarea. ¿Cuál pesa más a la hora de la formación de una persona, lo que le enseñan en la casa o lo que está aprendiendo en la calle? Lo que le enseñan en la casa, porque siempre lo que le enseñan en la casa, si yo me quedo solamente enseñando, o sea, lo que yo enseño en la casa tiene que ver con lo que él va a aprender en la calle, con lo que entre comillas aprende en la calle. O sea, si yo que soy el maestro en mi casa, no puedo dejar por fuera lo que ocurre en la calle, yo tengo que traer lo que ocurre en la calle y hacerlo parte de mi educación en casa, para yo entonces enseñarle a mi hijo cómo relacionarse con las cosas de afuera, ¿sí? Cómo aprender a aceptar la diferencia, cómo aprender a relacionarse cuando alguien le contradiga, cuando alguien le trate de imponer algo o le contradiga algún valor. Pero eso lo tengo que traer en mi casa y enseñárselo en mi propia casa, enseñarle a debatir, a argumentar, enseñarle a tener posiciones firmes, que aprenda a desarrollar convicciones, que por eso la educación en la casa es la base de todo. Usted decía hace un momento que antes de pronto la gente era más religiosa,
que no tanto que tuviera más relación con Dios, sino más religiosa. Y explicó por qué, una serie de tradiciones que no necesariamente implicaban tener una relación con Dios. Podría decirse que de pronto antes también los principios eran más firmes en una sociedad de honestidad, de violencia, o siempre se le ha pegado a las mujeres de pronto, porque uno además veo que ahora se inician las relaciones sexuales de los jóvenes niños a mucha más temprana edad. Hoy por hoy Colombia dejó de ser un país exportador de droga para ser un país consumidor de droga. ¿Qué generación perdió el año? ¿En qué momento perdimos nosotros la prueba? Y esto que está hoy Colombia viviendo en sus comportamientos, de esas noticias que nos corresponde estar registrando permanentemente, tanto de jóvenes como de adultos, ahí donde estuvo la falla. Pues tendríamos que revisar muchos aspectos, ¿no? Porque lo social parte también de lo individual, y la sociedad que hoy tenemos, pues la hemos también desarrollado nosotros mismos. Sin embargo, creo que también hay un ingrediente que no lo podemos sacar de la ecuación, y es que en la actualidad el Internet, las redes sociales, la globalidad, la globalización de la información nos ha hecho creer que los índices son más altos hoy que antes. Lo que pasa es que antes, si ocurría un maltrato, una violencia, ocurría algún tipo de crimen en un territorio, en una población alejada, pues eso era allá, solamente se conocía allá. No se tenía conocimiento en otras partes del mundo de lo que estaba ocurriendo allá, incluso en el propio país. Pero hoy en día con la masificación de la información nos enteramos de lo que está pasando en todas partes, como la película ganadora del Oscar, en todas partes y al mismo tiempo, ¿sí? Ujú, Entonces nos sí. damos cuenta en este instante, hacemos un live y entonces yo puedo mostrar aquí, mira cómo lo están agrediendo, porque aquí me insultó tal, pero la agresión del hombre ha existido desde siempre, solo que hoy somos más conscientes de ella y pareciera Mm. que es que se ha incrementado, pero la naturaleza del hombre, John Didier, es la misma de todos los tiempos, precisamente porque es una naturaleza sin Dios. No hay un sistema económico, político perfecto, se han intentado con todos los sistemas, pero el cambio no puede ser de afuera. En ese sentido, retomo las palabras de un gran hombre en la fe que precisamente hoy conmemoramos su partida, Ujú. que por eso celebramos el Día del Misionero, y es que de nada sirve cambiar las estructuras sociales en tanto la naturaleza del hombre permanezca igual. Entonces, podemos traer sistemas económicos, políticos, entre comillas, perfectos, pero nunca nada va a ser perfecto, mientras el hombre en sí mismo siga siendo imperfecto, y el único que puede perfeccionar el corazón es Dios a través de Cristo Jesús. Ah, bueno, entonces la única manera de salir de cada una de esas situaciones es teniendo un encuentro personal con Dios, tener una relación personal con Él. Así es, sí, señor, así es. El único que puede transformar mi corazón, que puede llenarlo, que puede sanarlo, que puede restaurarlo, es Él, es Dios mismo, que fue el que me creó, que fue el que me conoce, el que sabe. Y yo tengo, como ser humano, yo estoy llamado a reconciliarme con Dios. Y esa reconciliación para mí es la felicidad. Bueno, pero ¿cómo me reconcilio yo con Dios si ni siquiera creo en Él? Porque es que la corriente de las personas que no creen que existe un Dios, por lo menos, cada vez es más fuerte. Hay gente que dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Sí, las personas hoy en día dicen eso, pero todos, o sea, aparte de un ejercicio personal, si la persona verdaderamente ha tomado la decisión de no creer, ojalá lo haya hecho por un ejercicio verdaderamente personal. Sin embargo, hay mucha gente que dice no creer sencillamente porque las instituciones han fallado. Correcto. Las instituciones han fallado en ese sentido. Es importante entonces también tener presente que si usted se encuentra con una persona que no cree en Dios, por lo mismo le va a enseñar eso mismo a los hijos.
ahí sí va a ser mucho más difícil poder lograr que haya creencia en Dios. Pero bueno, usted lo manifiesta, esa es una de las situaciones. Quería yo preguntarle algo y es que si bien a nivel de violencia, porque guerra siempre ha habido, por eso hemos tenido la Primera Guerra Mundial, hemos tenido la Segunda Guerra Mundial y la parte violenta del hombre siempre ha estado allí de por medio. Lo de las drogas y las relaciones sexuales de los jóvenes, ¿podría uno también decir que eso siempre ha existido? ¿Ese siempre ha sido el comportamiento del hombre a través de la historia de la humanidad? Bueno, se me ha ido la comunicación con nuestro invitado, Elkin Gaviria. Ya se está conectando nuevamente, ya se conectó nuevamente. Le decía, ¿me escucha ahí, Elkin? Y qué pena, John Didier. Te decía que fallaban las instituciones y me falló el celular. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero es muy importante decir que se hace muy difícil, que le decía yo, que el tema de la violencia es cierto, siempre ese ha sido el comportamiento del hombre, porque no en vano está en la historia la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, por ejemplo, el asesinato de más de 6 millones de judíos, es decir, eso está en la historia, unas personas que decían, no, no quememos más balas en esta persona porque es perder la plata, mejor llevémoslas a las cámaras de gas. Eso ahí está la perversidad del hombre a través de la historia. Pero en el tema de las drogas, por ejemplo, y la sexualidad de los niños, ¿ahí qué? Porque cada vez tendemos como a empeorar los comportamientos de la sociedad. Yendo a tiempos bíblicos, cada vez nos parecemos más a Sodoma y a Gomorra. Porque, por ejemplo, ahora resulta que hay proyectos de ley que quieren volver a la marihuana algo recreativo, como un cigarrillo, por ejemplo. Así ocurrió con el licor dejó de ser prohibido y se legalizó, así pasó con el cigarrillo, y ahora sí quiere ocurrir con el tema de la marihuana, por ejemplo, o el tema de cómo avanzan el tema de los abortos que se van legalizando paulatinamente en cada uno de los países, o las uniones entre parejas del mismo sexo en todos los países. Así es, sí, señor. Eh, pues bueno, digamos que estos son temas álgidos en medio de la sociedad, donde las posiciones se tienden a radicalizar. El que está completamente de acuerdo y el que, por supuesto, que está en contra. Sin embargo, se hace necesario también el poder mirar un poco más allá del debate. A veces el debate creo yo que se vuelve un poco superficial, un poco desde lo que está aparentemente en la superficie, Uh -huh. pero no se mira en el fondo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tú mencionabas lo de la marihuana recreativa y cómo la sociedad de hoy busca muchas formas para satisfacer la necesidad del hombre, pero es precisamente porque antes quizás el hombre se podía satisfacer más fácilmente y existían, digamos, lo que en algún momento se llamaban placeres mundanos, que hacía que en ese momento ciertas sociedades con eso se sintieran satisfechas. Sin embargo, pareciera hoy que la brecha en el corazón del hombre, el vacío en el corazón del hombre fuese aún más grande, que ya no es suficiente con uno, sino que necesita más y más y más placer, que a la vez se termina convirtiendo en aumento del displacer, ¿sí? Y por estar queriendo llenar un vacío existencial, pues aparecen una cantidad de cosas que hoy las vemos en medio de nuestra sociedad. Pensaría yo, y sería muy interesante que la discusión se pudiera centrar más en la necesidad del hombre, en qué es lo que la persona necesita, el joven necesita, más allá de eh, si es lo correcto o lo incorrecto, eh, de lo bueno o lo malo, porque esas posiciones un poco dicotómicas de lo bueno y lo malo, pues es lo que desde la antigüedad llevaba a que la gente, entonces, la discusión fuera el cielo o el infierno, pero pues vemos que, por ejemplo, el mensaje de Cristo no fue ese. Señor Jesucristo no vino a decir, o sea, vamos para el cielo porque si no se van para el infierno, no. El mensaje de Cristo fue un mensaje que invitaba a la reflexión, que invitaba a pensar, que llevaba al ser humano a que verdaderamente se confrontara consigo mismo, que se confrontara con las autoridades de la época, con el sistema político de la época, ¿sí? Y pienso que eso nos hace mucho,
falta como sociedad, la capacidad de aprender a discutir, aprender a debatir. Le tenemos miedo al debate, pensamos que debatir es pelear, es irnos a los puños, es querer que el otro crea lo que yo creo, porque yo soy el dueño de la verdad. Entonces creo que nos hace falta en ese sentido mucha educación y aprender a debatir estos temas tan profundos, tan álgidos y tan importantes como los que hoy se están poniendo sobre la mesa. Pues qué buen punto para este cierre de esta entrevista con Elkin Gaviria, psicólogo, teoterapista de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, ICT. Felicitaciones por el Día del Misionero en esta Semana Santa, Semana Mayor. Gracias por estar en el Día Noticias, emisora punto 5. Gracias a ti, John Didier, y a todos los oyentes, que Dios les bendiga y que mi deseo es que puedan en algún momento de sus vidas, ojalá no cuando estén entre la espada y la pared, sino en un momento muy conscientes, puedan escuchar el mensaje que Dios tiene para sus vidas y desde allí tomar la decisión que en el caso particular mío como persona y como misionero, pues ha transformado mi vida y estoy feliz con ella. Entonces, un abrazo para todos. Muy bien, es Elkin Gaviria, nuestro invitado en esta programación especial de Semana Santa. Estamos en el Día Noticias, emisora